Muy buenos días, señoras y señores. Vamos a empezar el día de hoy presentando el proyecto TRAL, Aprendizaje Permanente, Desafíos para las Universidades. Este es un proyecto que ha trabajado RECLA los últimos 3 años, en los cuales ha estado involucrado 20 universidades, de las cuales 5 son de Europa y 15 de América Latina. Tengo el placer de presentar en esta mesa a los 2 líderes de la Universidad de Bolonia, con los cuales se ha trabajado de una manera rigurosa y científica todo el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Nos acompañan en esta mesa el doctor Ivo Pasagli, doctor en antropología, director científico del proyecto TRAL y pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Bolonia. También nos acompaña en esta mesa el doctor Mauricio Betti, Project Management por la Universidad de Bolonia del proyecto Alpha 3, Transatlantic Lifelong Learning, proyecto de cooperación académica para el diseño y promoción de procesos de lifelong learning compartidos entre socios latinos de 12 países y 15 socios europeos y latinoamericanos. El doctor Betti es doctor en educación, máster en la Sociedad de la Información del Conocimiento de la Universidad de Cataluña y el campo de intereses en las TICs e innovación educativa, formación docente y aprendizaje permanente. Ha sido profesor y director general de la tecnología de la Universidad Católica de Temuco en Chile. Desde el 2008 es profesor visitante de la Facultad de Ciencias de la Formación de la Universidad de Bolonia, de la cual actualmente es docente. Además es consultor internacional en proyectos de innovación educativa financiada por la cooperación italiana en El Salvador. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas y capítulos de libros sobre el uso de las TICs en la formación docente y continua. Dejamos para la exposición al doctor Mauricio Betti. Gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Politécnica de Valencia la oportunidad de estar aquí y presentar los resultados del proyecto TRAL, y especialmente queremos agradecer a RECLA, que ha sido socio, diría un socio muy importante en el desarrollo del proyecto durante estos 3 años y ya por la tercera vez nos permite presentar lo que hemos hecho sobre el tema del aprendizaje a lo largo de la vida. La presentación, hemos querido llamarla de esa forma: aprendizaje permanente, un desafío para las universidades. Quizás ese es uno de los resultados en términos de conciencia, de claridad que hemos alcanzado durante el proyecto. Un poco de información sobre el proyecto. Muchos de ustedes ya lo conocen porque no es la primera vez que lo presentamos, pero no está de más recordar algunas cosas. Es un proyecto del programa Alpha 3 de la Comisión Europea, programa que se ha terminado este año. A partir del próximo habrá modalidades diferentes de financiación para proyectos como esto y otro tipo de intervenciones. Un proyecto que duró 3 años. Estamos en el tercer año, hacia el final del mismo. Es un proyecto llamado sistémico, es un proyecto estructural en el cual han trabajado 20 instituciones de 12 países latinoamericanos y 5 europeos. 15 instituciones latinoamericanas y 5 europeas. Los objetivos del proyecto, como ustedes pueden ver, tienen como target, como punto de referencia las universidades, es decir, es un proyecto orientado a generar dentro de la universidad socia y para el sistema universitario en perspectiva, dar algunas respuestas acerca de la temática del aprendizaje permanente, contribuir a soportar la Universidad Latinoamericana en la creación de políticas de aprendizaje permanente. Este es el objetivo general, mientras el objetivo específico hace referencia a entregar como producto del trabajo del proyecto unas herramientas específicas para que esa política se pueda implementar. Quizás lo primero que hay que decir respecto de eso es que nos hemos dado cuenta que los objetivos en sí son bastante
amplio, bastante pretencioso respecto a la posibilidad de un proyecto que dura solamente 3 años, porque en realidad tienen que ver con meter en discusión, poner en discusión una cultura universitaria, una cultura bastante arraigada que no se logra modificar en poco tiempo. Estos son los socios que han participado del proyecto desde América Latina. Son 12 países. Colombia está representada por 3 instituciones, entre las cuales está RECLA por la sede que tiene en ese país. Argentina también tiene 2 universidades y después hay los otros países. La única área de América Latina menos presente es Centroamérica, pero todo el cono sur está representado. Entre otras hay por lo menos 2 universidades que pertenecen a RECLA que están presentes en el consorcio, además de RECLA como institución. Estos son los 5 socios europeos. La Universidad de Bolonia como líder. En España tenemos la Universidad de Barcelona, que ha trabajado mucho en los temas de tecnología para la información relacionada con el proyecto. La Universidad Dominio en Portugal, el Centro de Educación Superior Echerri en Francia, que junto con in Holland, la Universidad de los Países Bajos, han trabajado sobre créditos y competencias durante el proyecto. Estos son los paquetes de trabajo repartidos por cada año de desarrollo del proyecto. Hemos sido del primer año trabajando sobre un estado del arte del aprendizaje permanente en América Latina y en las diferentes universidades del proyecto, para pasar después a definir los instrumentos para poder hacer una experiencia piloto de implementación de cursos de aprendizaje permanente en cada institución, utilizando por eso un marco metodológico, unos elementos de aseguramiento de la calidad, reflexionando y viendo de qué manera un sistema de crédito podía ser adoptado o por lo menos discutido en las diferentes universidades y seguramente diseñando currícula basado en competencias. Luego hemos pasado a el uso de la tecnología de la información y de la comunicación como unas herramientas que pueden facilitar el desarrollo de determinados programas formativos. De hecho, varias universidades sus cursos de piloto lo han hecho utilizando sistemas de e-learning o blended learning. Luego hemos pasado a hacer el diseño de este currícula, implementarlo, llevarlo a cabo, evaluarlo y actualmente nos encontramos justamente en tratar de cerrar filas, de entender qué es lo que ha pasado, de reflexionar, de ver qué resultado hemos alcanzado y ver cómo podemos seguir. ¿Por qué un proyecto cerca del aprendizaje permanente? Quiero llevar aquí un poco la reflexión que nos ha acompañado y algunos elementos de cuadro de referencia, porque ha sido una discusión bastante rica durante estos 3 años. Hemos empezado en el 2011 y las amigas de RECLA se recordarán en una reunión en Argentina, el kick-off meeting, en el cual estábamos hablando todo idiomas diferentes. Cada uno de los que estaba ahí presente tenía una visión de lo que era aprendizaje permanente, de lo que era y cómo se relacionaba, por ejemplo, con el concepto de educación continua, que era diferente del que tenía el de al lado. Entonces, en esa polifonía de discursos, hemos tenido que entender que íbamos a construir un camino en conjunto, empezando por buscar un lenguaje común. En estos 3 años yo creo que hemos alcanzado algunos resultados, por lo menos en ese plano, de entender lo que significa trabajar con respecto al aprendizaje permanente y qué desafío eso implica para las universidades. Bueno, por un lado seguramente reconocer que el conocimiento, lo hemos escuchado ayer también, lo ha dicho el rector, lo han dicho en las otras intervenciones, ¿no? El conocimiento se hace obsoleto rápidamente, con tiempos siempre más rápidos, ¿no? Eso implica como una consecuencia que
también las necesidades en todos los niveles, desde la necesidad del individuo a la necesidad de la sociedad en general, se van modificando rápidamente, entendiendo por necesidad las necesidades de formación, las necesidades de disponer de competencias, de saberes diferentes para enfrentar un mundo que cambia muy rápidamente. El concepto de competencia entra con fuerza en este discurso. Bueno, hay también quien considera que eso sea algo de moda, que hoy día se está utilizando, mientras ayer no lo utilizábamos y pasado mañana ya no se utilizará más. Sin embargo, es bastante importante comprender que no podemos hablar simplemente de contenido, sino que de un saber, también de un saber hacer, de un saber actuar en los contextos, ¿no? Y las competencias se dan, se manifiestan, se reconocen cuando se pueden practicar en contextos específicos. Todos estos elementos son elementos que pueden llevar la universidad a reflexionar con respecto a los espacios y a la posibilidad que tienes. Nuevas modalidades de formación, contenidos que están cambiando y la presencia de otros actores en lo que es la formación, inclusive la alta formación, que antes eran seguramente campos exclusivos de la universidad, hoy día no lo son. Hoy día tenemos otros actores que están presentes, siempre han habido otros actores, quizás eran mucho más claros los límites y los confines entre uno y otro. Hoy día estos límites y estos confines son mucho más fluidos, hay mucho más movimiento entre una parte y la otra. Entre todos los actores que están involucrados en el tema del aprendizaje permanente, están seguramente los estados en sus diferentes niveles, están diferentes actores del mundo productivo, pero también del mundo del trabajo. Hay otras agencias formativas, organizaciones sindicales, etc. Esto fue uno de los primeros aspectos a considerar cuando hablamos de aprendizaje permanente, o sea, no estamos hablando exclusivamente de algo inherente a lo que las universidades hacen y saben hacer. Otra cosa, eso implica dialogar con esos actores, ¿no? Considerarlos. Por ejemplo, estados, además de contribuir con la definición de lo que son los marcos legales, los marcos normativos, algo que veremos varias instituciones, inclusive internacionales, están solicitando los marcos de calificaciones nacionales. Tiene funciones importantes como la definición de los perfiles laborales, o contribuir a la definición de los perfiles laborales, pero también a la definición de los perfiles de ciudadanos que un Estado desea, así como promover la participación de diferentes actores. Un ejemplo claro es permitir a esos actores que no tendrían la fuerza suficiente para poder actuar en este contexto, como pueden ser la pequeña y mediana empresa, garantizar la posibilidad de participar a los procesos que permiten la recalificación laboral en esos sectores. Por otro lado, están las empresas y qué desafío la relación entre universidad y empresa conlleva. Desde nuestra perspectiva, en lo que estuvimos discutiendo en estos años, por un lado, las universidades pueden contribuir en reflexionar y contribuir al análisis de las transformaciones de los procesos productivos. O sea, una función de investigación que las universidades siempre han desarrollado, pero que en este caso podría estar orientada a lo que es la identificación inclusive de nuevos perfiles, de nuevas oportunidades de trabajo y de nuevas oportunidades de formación. Y por último, pero no menos importante, seguramente el discurso relativo a la certificación, al reconocimiento y certificación de competencias, que es un discurso muy amplio que tiene que ver tanto con los procesos formativos específicos de la institución universitaria, pero también con las competencias en el ámbito laboral. Es decir, quién puede certificar, quién puede contribuir a certificar que esas competencias se han alcanzado en el ámbito laboral, pudiese ser una actividad que pueden desarrollar las universidades.
Entonces, en términos de investigación, la universidad está llamada desde nuestra perspectiva a investigar en función de la formación. Eso es algo que hemos escuchado ayer también, ¿no? Investigar pensando que esa investigación se va a traducir en oportunidades, en posibilidades de formación. Se puede investigar en la definición de nuevos o potenciales nuevos perfiles, las nuevas profesiones, esas actividades laborales, esas actividades que no son tan visibles, que no son aquellas que en este momento están en el mercado, pero que pudiesen estar. En cuanto a formación, claro, seguimos con el posgrado, seguimos con la educación continua, pero también pensamos en certificar competencias, y certificar competencias también para la formación de la universidad. No son experiencias que se hacen en muchas partes. Generalmente lo que se hace eventualmente es reconocer la experiencia de la persona que se presenta para hacer un itinerario formativo en la universidad, se reconoce la experiencia y se le abonan algo del estudio que tiene que hacer, ¿no? Pero el proceso es un poco más complejo, ¿no? Implicaría, y veremos cómo lo hacen nuestros amigos holandeses, implicaría tener muy claro cuáles son las competencias que ese proceso formativo pretende lograr y cómo se pueden certificar si la persona ya la tiene, si tiene ya resultados de aprendizaje antes de empezar ese estudio. Y la vinculación con el medio, tanto en lo que son la posibilidad, en lo que es la posibilidad de hacer propuestas para los cambios normativos en la sociedad, como la relación más estrecha que la universidad debiese tener con los stakeholders, con los actores externos a la universidad misma. Aquí un poco se repite lo mismo. Por un lado, la capacidad de responder a la necesidad del mercado laboral y por el otro, tratar de promover la instalación de nuevas figuras profesionales que responden a necesidades sociales y culturales que todavía no están claramente identificadas, pero la universidad puede trabajar sobre esa perspectiva de futuro. Nuestros amigos holandeses han presentado en el proyecto 4 caminos, 4 rutas que se pueden seguir o que tienen sentido para el aprendizaje permanente. En cada una de ellas puede, en alguna más, en otra menos, tener un rol, una función la universidad. El modelo de la cualificación, el del empoderamiento, el de la empleabilidad y el del desarrollo personal. Quizás esta es la que conocemos más, ¿no? Como universidades, ¿no? El modelo de la cualificación. Aprendizaje permanente, proceso formativo para lograr una calificación, un grado, un posgrado, un título, un diploma. Aunque no sea solo la universidad el actor que lo puede hacer, hoy día tenemos otros actores del mundo privado, universidades corporativas que están haciendo cosas así, o dependiendo de la normativa y de la legislación en cada país, existe la posibilidad para instituciones que no han nacido como universidades de otorgar títulos y grados. En todo este esquema verán que hay, además de los estándares del efecto, el VPL, que es la validación de los aprendizajes previos. Porque la idea de aprendizaje permanente implica necesariamente reconocer los aprendizajes que la persona trae en el momento en que se inscribe o quiere iniciar un itinerario formal educativo. Implica ello y eso tiene que ver con razones de carácter transversales, tiene que ver con el hecho que la sociedad en este momento no se puede permitir no optimizar los aprendizajes, los saberes, los conocimientos que están presentes en la población, ¿no? No se puede permitir caminos formativos que parezcan a unos túneles en los cuales la persona ingresa y si no llega hasta el final a ver la luz al otro lado no tiene absolutamente nada, aunque haya aprendido y pueda desempeñarse con lo que ha aprendido en la sociedad, ¿no? Por lo tanto,
reconocer este aprendizaje que la persona trae es una demanda hoy día de tipo ético, diríamos. El modelo del empoderamiento tiene que ver con una situación bastante común hoy en día, o sea, capacitar o facilitar a la persona para que pueda volver al mundo del aprendizaje. Somos de unas, digamos, unas generaciones como la mía o mayores, pertenecemos a una historia en la cual cuando empezamos a estudiar se pensaba que se estudiaba durante la edad infantil, durante la adolescencia, en los primeros años de la vida. Se alcanzaba un título, una formación, un cierto grado de conocimiento y con eso se iba adelante a lo largo de la vida. Ese es un poco el esquema con el cual, por lo menos yo recuerdo, empecé a estudiar o pensaba que iba a ser, ¿no? Estudiaba llegar hasta la universidad, alcanzar un título y luego trabajar con eso que se había aprendido. Bueno, eso hoy día sabemos que no es la realidad. Ayer vimos, nos hablaron de diferentes estadísticas, diferentes números de veces que una persona en promedio se encuentra a cambiar de profesión, inclusive a cambiar de sector, y son a lo largo de su vida, y son números interesantes, ¿no? Quien decía 5, quien decía 10, si no me equivoco ayer, veces en la cual una persona cambia de profesión, cambia de actividad laboral, sino inclusive de sector en el cual se desempeña a lo largo de su vida. Entonces, en esa situación se crean también dificultades para poder volver al mundo del aprendizaje simplemente. Hemos tenido en Bolonia experiencias de esta naturaleza, tratar de trabajar primero sobre la autoestima, la posibilidad para que la persona pueda volver nuevamente a estudiar. Y se han hecho eso con proceso formativo, con procesos de acompañamiento, con procesos que lo han llevado a cabo figuras profesionales que no son las que tradicionalmente tenemos dentro de la universidad. O sea, no es el investigador, no es el docente que hace clase magistral, que hace conferencias, son tutores, son mentores, son figuras diferentes. El modelo de la empleabilidad, eso tiene mucho que ver, es una demanda bastante presente en el mundo productivo, mejorar las competencias de la persona que está en un determinado sector. De hecho, el estándar aquí viene de la empresa, ¿no? O del sector. En esto, las universidades pueden tener un rol siempre que estén en condiciones de dialogar con el mundo de la empresa, que estén en condición de entender cuáles son las necesidades que ese mundo está manifestando en ese momento, aportando lo que las universidades saben hacer, por ejemplo, aportando en lo que es mecanismos científicos, mecanismos de calidad para que los aprendizajes que se han desarrollado en esos contextos sean de todas maneras reconocidos, no solamente haciendo curso, me refiero, ¿no? Y finalmente, el modelo del desarrollo personal. Ese es un modelo bastante importante, un modelo que tiene que ver con fenómenos demográficos, que tiene que ver con la edad, por ejemplo, con la edad avanzada, con la edad, el porcentaje de adultos mayores, de personas con una cierta edad en las sociedades como las sociedades europeas, ¿no? Y de todas maneras tiene que ver con el modelo que se centra en el individuo, en la necesidad que el individuo tiene para desarrollar nuevas competencias. Estos modelos, uno más, uno menos, tienen que ver con lo que la universidad está haciendo. Pero cada uno de ellos implica un nuevo desafío, nueva forma para que la universidad enfrente satisfactoriamente estas demandas. Trajimos esta secuencia de pasos que hacen en la Universidad de Holland para validar los aprendizajes previos que traen los estudiantes, inclusive en cursos en carreras iniciales de pregrado. Y si se fijan, digamos, el estudiante que se quiere inscribir o se ha inscrito
a una carrera y considera tener determinadas competencias que le pueden ser reconocidas, y por lo tanto eso significa no hacer algunos cursos, acortar la carrera o cosas por el estilo, sigue un recorrido como ese, que es un recorrido que implica tomar conciencia, que implica construir las evidencias que dan cuenta de esos aprendizajes. Aquí el portfolio es un instrumento el instrumento principal. Pero más allá de ello, desde el punto de vista de la universidad, eso significa disponer de figuras profesionales que no tenemos. Significa tener guías, mentores, coaching, evaluadores que en conjunto con el que está postulando analizan ese conjunto de evidencias y lo evalúan. Significa, por lo tanto, pensar en algunos perfiles que a lo mejor es más fácil en este momento desarrollar dentro de los centros de educación continua, por la autonomía que estos puedan tener en las universidades, que no dentro de la estructura tradicional de formación, muy rígida, muy ligada a elementos de carrera y de normativa rígidos. Hablando de aprendizaje permanente, otra cosa que vimos, que no era algo del cual simplemente desde la Universidad de Bologna o de alguna universidad europea se quería transmitir en América Latina, sino que es una temática que es internacional, que interesa a diferentes organismos relevantes que sobre ello han dicho y han propuesto programas, proyectos e ideas. Seguramente la Unión Europea, que apuesta al aprendizaje permanente y lo define dentro de la estrategia para la cooperación en educación y de entrenamiento Europa 2020. Son diferentes la línea política, las orientaciones que han sido dadas. Estos son algunos de los instrumentos, de las herramientas que desde la Unión Europea han sido desarrolladas en pos del aprendizaje permanente. Bueno, los que son europeos aquí lo conocen. Con nuestros socios latinoamericanos estuvimos viendo, estuvimos trabajando, por ejemplo, en todo lo que se refiere a créditos. Y aquí tenemos los créditos tanto para la educación superior como los créditos vocacionales, del ámbito vocacional. Son mecanismos que permiten, son instrumentos en este caso que permiten el diálogo entre los sistemas formativos, que permiten que las competencias se puedan utilizar, sean reconocidas y los títulos que se han alcanzado sean reconocidos en diferentes contextos y que por lo tanto se puedan utilizar en ámbitos más mayores que los del país individual. Sin embargo, hablar de esto ha significado también reconocer nuevamente que las universidades solas no pueden enfrentar esta temática satisfactoriamente, ¿no? Además de la Unión Europea, bueno, esas 10 competencias la presentamos porque son las competencias claves, transversales, definidas en la Unión Europea, que todos ciudadanos para desempeñarse en este siglo deberían tener. Además son competencias que van alimentadas continuamente, no son competencias que se alcanzan como saberes estáticos y una vez alcanzados se mantienen, ¿no? Y quizás son importantes porque deberían de alguna forma estar presentes también en los procesos de formación de las universidades, sean ellos los de formación inicial o sean ellos de formación de posgrado, deberían ser consideradas, deberían ser parte de ello. Pueden ser también un campo de intervención para la formación que la universidad puede dar, como contenidos específicos me refiero.
Otra organización que nos ha hablado de competencia, especialmente en el ámbito laboral, es la Organización Internacional del Trabajo. Esas son 5 orientaciones de política que ellos solicitan. Mejorar los sistemas de aprendizaje informal, o sea, reconocer que en el mundo del trabajo se aprende informalmente, sin embargo, esos aprendizajes no llegan a ser formales nunca. Transitar hacia una economía sustentable, otro tema muy relevante hoy en día, la empleabilidad de los jóvenes desfavorecidos, por tanto el tema de la inclusión, y la formulación de una política nacional sobre el desarrollo de competencias laborales. Sobre este último tema, podemos ver que en el mundo, tanto en Europa como en cualquier otro continente, se está trabajando. Es un tema importante, es un tema al orden del día, política para el desarrollo de competencias laborales. Esas políticas implican la intervención de diferentes actores. No es un tema que puede enfrentar uno solo, por lo tanto están los gobiernos, están los empleadores, están los trabajadores. Pero hablar de políticas para el desarrollo de competencias laborales implica reconocerla, desarrollarla, reconocerla, utilizarla, poderla transferir, poder hacer que la persona pueda utilizarla como un activo que tiene el ser reconocido, se le reconozca. Implica también dar oportunidades de empleo y de trabajo decente. Entonces se necesitan estrategias de crecimiento y de desarrollo económico. Bueno, después de la economía bien común que hemos escuchado de la intervención de ayer, podría ser eso el tipo de desarrollo económico. Sin embargo, la estrategia de desarrollo económico se necesita, la oportunidad de empleo de calidad también. Y eso nuevamente lleva al tema del aprendizaje permanente. O sea, reconocer la competencia laboral significa trabajar en términos de aprendizaje permanente, reconocer las que se tienen, desarrollar nuevas, hacer que eso sea todo un proceso articulado. Eso se hace, según la OIT, solo con programas específicos y garantizando igualdad de oportunidad a todos los actores. Nuevamente el tema de la inclusión. El otro organismo internacional, hay mucho más, pero que ha trabajado sobre el tema de la competencia, en particular sobre el tema del reconocimiento del aprendizaje previo, es la UNESCO. La UNESCO en este esquema identifica el sistema de aprendizaje en el cual están los marcos de calificaciones nacionales, están los diferentes actores que definen estándares académicos y profesionales. Además, identifica los actores, las organizaciones, el lugar de trabajo, la comunidad, las universidades, pero pone el énfasis en un actor que normalmente desde la universidad tendemos a olvidar algunas veces, que es el individuo, las personas. Tendemos a olvidarlo porque le ofrecemos algo de formación que responde a la necesidad de la empresa, por ejemplo, o necesidades generales de la sociedad, pero no pensamos que eso lo estamos ofreciendo a un individuo en particular. Y en concepto de aprendizaje permanente, por lo menos por cómo lo hemos trabajado en Europa, por cómo se vive acá, es un concepto que se centra en el reconocer en el individuo el que tiene el rol principal para desarrollar su propio proceso de aprendizaje a lo largo de su vida. La UNESCO considera ese RPL, ese reconocimiento de aprendizaje previo en diferentes niveles, como una clave fundamental para el desarrollo del aprendizaje permanente. Resultado de una investigación que será publicada o ha sido recién publicada, por lo menos hasta comienzos de este año no había sido publicada, se tenía que publicar ahora. Algunos de los resultados tienen que ver con identificar estas necesidades, retos o factores críticos. Una investigación que se hizo comparando los sistemas de aprendizaje permanente, de reconocimiento y certificación de competencias previas, de competencia desarrollada en todo el mundo.
Por lo tanto, hay países de América Latina, de Asia, de África, de Europa y de Norteamérica. Uno de los retos críticos tiene que ver con la necesidad de desarrollar marcos legales y directrices a nivel de cada país, y en particular de desarrollar normas nacionales o marcos de calificación nacionales. Es decir, tener estructuras, como tenemos en Europa, European Qualification Framework, que permitan establecer los diferentes niveles formativos, tanto para el ámbito más académico, si queremos, como para el ámbito de la formación profesional, de la formación vocacional. Y claramente también UNESCO nuevamente identifica como un reto el responder a las necesidades de los sectores más desfavorecidos, es decir, nuevamente el tema de la inclusión, que no podemos olvidarlo porque ahí también hay muchos recursos que se invierten, muchos recursos que los estados ponen en juego, pero que no se concretizan en crecimiento y en mejor calidad de vida. Estos dos elementos críticos tienen algunas implicaciones también para nosotros, para el mundo de las universidades. Aceptar en la educación formal los resultados del aprendizaje adquirido en contextos no tradicionales, por tanto reconocerlo, y considerar los mecanismos de reconocimiento, de validación de competencia previa como medios para articular diferentes sectores educativos, por ejemplo, como medio para que desde la formación, llamamos vocacional, técnica, se pueda acceder a la formación académica, profesional y viceversa. O sea, que no sean directrices que no comunican entre sí, e integrar claramente el aprendizaje, digamos, integrar el formal con el aprendizaje informal y no formal. O sea, más bien permitir que el aprendizaje no formal e informal pueda llegar a ser formal, o sea, reconocido, certificado y utilizable. Bueno, nuevamente aquí, entre algunas conclusiones, lección emergente de esta investigación, el compromiso de alto nivel se demanda en todos los decisores políticos de los diferentes niveles, a nivel de Estado, a nivel de países, a nivel de organismos supranacionales. Otro elemento, la flexibilización y la reducción de los currículos. Otra vez la idea que el currículo formativo tenga salidas que rápidamente permitan a la persona tener una certificación de lo que ha aprendido y utilizarlo en el mercado, utilizarlo en su vida. Lo que muchas veces significa reducirlo, eso, reducir el currículo, ¿no? Las salidas intermedias. Difundir los beneficios y la oportunidad de los marcos de referencia, de los marcos de calificación nacionales, de toda la otra herramienta del aprendizaje para las personas, o sea, hacerlo conocer, difundirlo. Y eso en negrita nos implica nuevamente promover una fuerte relación, una fuerte interacción entre el sector educativo, el sector de la formación y el mundo del trabajo, de la industria. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Para dar cuenta de la complejidad de lo que significa interactuar con un sistema que considera el aprendizaje permanente, el ejemplo de Italia, en particular de nuestra región, la región Emilia-Romagna, puede ser útil. En Italia son las regiones las que tienen la competencia para el desarrollo del aprendizaje permanente, de los sistemas de formación. No es a nivel nacional, cada región tiene autonomía. Y en nuestra región tenemos un sistema de calificaciones, o sea, estos sistemas que la UNESCO pide, que la OIT piden a nivel nacional, en Italia se han desarrollado a nivel de regiones. Aquí rápidamente, porque creo que la presentación la tendrán luego, por lo tanto podrán leer con mayor atención.
De hecho, este sistema se compone de estándares profesionales que han sido determinados con la participación de todos los actores, incluyendo los sindicatos y los empleadores. Y hay un repositorio de perfiles profesionales, un repositorio de calificaciones. Aquí se muestra cómo estos elementos se relacionan entre sí. Quizá la calificación de ese sistema, el valor principal desde mi perspectiva es que el individuo tiene la portabilidad de la calificación, de la competencia que ha logrado certificar, la tiene porque tiene una documentación, un librito en el cual están esas competencias declaradas, certificadas, y por lo tanto es el instrumento que puede utilizar cuando está buscando trabajo, cuando quiere presentar y dar evidencia de lo que sabe hacer, presentando un currículo u otra actividad. Un poco más complejo, pero ahora lo saltamos. Están los 8 niveles definidos en el marco de calificaciones europeo, que van desde el semianalfabeto hasta el nivel del doctorado, pero hay correspondientes también para la formación vocacional y profesional. De hecho, en nuestra región, esos niveles del European Qualification Framework, a partir del tercero hasta el séptimo, que sería el de máster, para entendernos en lo que es la formación universitaria, corresponden a las calificaciones. Hay 134 diferentes calificaciones repartidas en correspondencia de cada uno de esos niveles. Entonces, imaginamos que un sistema como esto, que es un sistema que se ha demorado años en generarse, en producirse, implica que participen diferentes actores. ¿Cómo puede participar la universidad en esto? Puede participar en definir esa calificación a partir de la investigación de los saberes que tienen los diferentes, en relación a los diferentes sectores productivos, etc. Puede participar en la formación, puede participar en la investigación. Bueno, este es el esquema global. Esa barra azul a la izquierda, que es alta formación, tiene que ver con la posibilidad que tiene la universidad de recibir en ese sistema, que es un sistema regional, oportunidades de formación ligadas también a la investigación. Por ejemplo, hay becas de doctorado que vienen desde ese sistema, así como para contribuir a la formación altamente calificadas para los diferentes sectores productivos de la región. Bueno, ahí está todo, está desde la formación inicial hasta la formación superior, y cómo interactúan ese sistema con el de la formación vocacional, de la formación profesional, como lo llamamos en Italia. Volviendo a nuestro proyecto, todos estos elementos han sido elementos que de alguna forma se han discutido durante los 3 años, con ejemplificaciones, con formas diferentes, porque no hemos trabajado todos nosotros, sino que también los otros socios. Y hemos desarrollado 24 cursos piloto, al final han sido, entre las 12 instituciones latinoamericanas que participaban del proyecto. Cada uno de ellos ha sido evaluado, tienen mucha heterogeneidad entre sí, que da cuenta de la heterogeneidad del consorcio, y cada uno de ellos ha contribuido a generar una evaluación de lo que hemos hecho y cómo se puede seguir. Entre los productos está un glosario sobre aprendizaje permanente, el estado del arte sobre lifelong learning en América Latina, un marco metodológico para el desarrollo de estos currícula, procedimiento para validar competencias, una propuesta de sistema de créditos. Eso es simplemente una propuesta y algunas instituciones la han hecho, otras no, porque eso efectivamente está muy ligado al cuadro, al marco normativo general del país. Un modelo de aseguramiento de calidad, propuestas de políticas institucionales sobre la lifelong learning, es decir, políticas de las mismas instituciones universitarias, la incorporación de esos instrumentos, de algunos de esos instrumentos, de esta estrategia a la praxis, a la práctica de las instituciones, y a lo mejor
esto todavía tenemos un punto de interrogación ahí, algún modelo para interactuar mejor con los stakeholders, con estos actores que no estaban dentro del consorcio directamente. Entonces, resultado tangible son, por un lado, algunas instituciones, no todas, han decidido, están actuando en esa dirección en este momento, en redefinir o en proponer cambios en las políticas internas de la institución en lo que se refiere a aprendizaje permanente, lo que muchas veces quiere decir introducir este concepto por primera vez y no hablar solo de educación continua, sino que de una posibilidad de intervención más amplia que no sea solo la formación post-grado o post-título. El otro resultado, consecuencia del primero, es que algunas instituciones han ido adoptando algunas de estas herramientas que hemos desarrollado durante el proyecto. En los intangibles, quizá lo más relevante, es la conciencia de que para poder enfrentar con éxito el desafío que significa el aprendizaje permanente, es necesario para las universidades abrirse y buscar interacciones con otros actores. Y de aquí viene una idea de sostenibilidad del proyecto, de los resultados del proyecto. Esto lo vamos a pasar muy rápidamente. Hemos hecho, esta ha sido una decisión en el segundo año del proyecto, 3 encuentros regionales en América Latina, uno en el área andina, el otro en el área del Mercosur y otro en el área centroamericana, donde teníamos México y El Salvador solamente. Estos 3 encuentros los hemos hecho abiertos a la participación de otros actores, de stakeholders, que cada socio identificaba. Hemos tenido una participación, diría, muy interesante porque desde decisores políticos a nivel de gobierno, de parlamentos, hasta empresas, actores involucrados en el desarrollo de proceso formativo o para el profesorado o en ámbito social, como ha sido en el mundo indígena para Colombia, etc. Y en estas interacciones, cada uno de estos encuentros ha terminado con una declaración en favor de la posibilidad de una red o de una relación más estrecha entre ellos y el mundo de las universidades para el desarrollo del concepto de aprendizaje permanente. En cada uno de estos encuentros han surgido demandas por parte de ellos. Bueno, aquí hay varias. Algunas de ellas tienen implicaciones que son de tipo normativo, legales, ¿no? Y que evidentemente no son las universidades por sí solas que pueden impulsarlas, pero pueden promoverlas, pueden proponerlas, pueden estudiarlas. Más o menos son temas que ya hemos visto con anterioridad. Quizás de todo esto yo rescataría que una demanda que ha surgido con claridad de que todo este proceso tiene que ser de calidad. Es decir, si queremos certificar competencias previas, si queremos certificar saberes sin un percurso formativo como lo que conocemos, eso se tiene que hacer con procedimientos transparentes, que no den espacio a dudas, a interrogantes o a posibilidad de que eso se preste para favorecer algún sector o a alguien, digamos, ¿no? Son cosas que lamentablemente han pasado y pueden pasar. Por lo tanto, hacer todo esto con transparencia, con calidad dentro de cuadros de referencia que sean compartidos, que sean conocidos, es algo necesario. Entonces, la sostenibilidad del proyecto surge del haber identificado la necesidad que tenemos que ampliar el número y la calidad de los interlocutores y no conversar y construir solo entre universidades. Eso nos lleva a la idea de conformar una red que busque definir agendas comunes entre universidades y stakeholders en diferentes niveles y reforzar la posibilidad de incidir en la política de lifelong learning en los diferentes países. Es un poco pretencioso pretender hacer esto, lograr esto, pero digamos contribuir a eso sí se puede. La red tiene como foco el aprendizaje permanente,
hemos decidido que esta red se hará. Además, es una forma esta para que lo que hemos hecho durante 3 años, que ha sido seguramente insuficiente respecto a la demanda, inclusive al objetivo propuesto, para que esto se transforme en sistema, para que no queden solo como una experiencia limitada, ligada a un financiamiento de la Comisión Europea, nos permite tener una red, nos permite dar continuidad a un trabajo y poder tener la posibilidad de presentarnos a nuevas y diferentes fuentes de financiación y desarrollar, a lo mejor no como hemos hecho con este proyecto, es decir, todos los 20 socios haciendo lo mismo, sino que partiendo de las necesidades específicas de subgrupos de integrantes de la red, ir a buscar soluciones y encontrar también la forma de poderla llevar adelante con financiamiento. El foco de la red del aprendizaje permanente, los actores no son solo las universidades, sino que también otros stakeholders, tanto públicos como privados, que puedan estar interesados en participar. Los campos de acciones pueden ser amplios. Seguramente la red va a ser un espacio de reflexión, va a ser un espacio de elaboración, va a ser un espacio de creación de conocimiento, una creación de conocimiento que permita eventualmente también contribuir a la propuesta de políticas, que permite, en la medida que la red pueda crecer, crear opinión sobre esta temática, haciendo dialogar diferentes países en diferentes actores con diferentes niveles, ¿no? La complejidad del tema lo merece. Hacerlo solamente en un nivel o con un solo actor es seguramente reductivo. Esta red la vamos a lanzar, eso quizá es uno de los resultados más interesantes del proyecto, porque no estaba, incluso no era un resultado previsto, pero ha surgido, lo hemos presentado a la Comisión Europea y lo ha aceptado como idea. La vamos a lanzar en la conferencia final del proyecto, que será entre el 5 y el 6 de noviembre. El 6 de noviembre va a ser el lanzamiento de la red en Chile, en la Universidad Católica de Temuco. Muchas de las instituciones de RECLA ya conocen esta experiencia del proyecto TRAL, la hemos presentado y nosotros estaríamos muy felices que pudiesen participar en esa oportunidad, conocer más de cerca lo que queremos hacer y eventualmente asociarse a esta red. Es decir, hay también una posibilidad, una oportunidad para que quienes no hayan directamente participado en el proyecto puedan, si están interesados en trabajar en esto, asociarse y contribuir, completamente abierto. Esa era la presentación. Agradezco la atención. Ahora no sé si mi colega quiere decir algo. Agradecemos la presentación del doctor Mauricio Betti e invitamos a que puedan hacer preguntas, por favor, tanto al doctor Ivo Passagli, que ha sido el director científico del proyecto TRAL, como al doctor Betti. Disculpe, no hablo bastante español por hacer mi intervención directamente en español, pero Maurizio va a traducir. Dirò alcune cose magari ridondanti, ma che mi sembra necessario, utile sottolineare rispetto a quello che abbiamo insieme messo nella relazione che Maurizio ha fatto. A lo mejor va a decir algo que puede parecer redundante, pero importante subrayarlo respecto de lo que hemos presentado en la relación. Perché una rete non solo fra università e non solo fra componenti che si occupano all'interno di ciascuna università di formazione continua. ¿Por qué pensar en una red no solo entre universidades o entre componentes que en el interior de la universidad se ocupan de educación continua? Perché gli attori coinvolti nel sistema, nei sistemi formativi, come tutti sappiamo, sono molteplici. Eso porque los actores involucrados en los sistemas formativos son múltiples. Il tema del lifelong learning non rimanda al singolo corso o alla singola istituzione, ma rimanda a una logica di sistema.
Hablar de lifelong learning no implica hablar de cada curso o de cada institución, sino che implica hablar del sistema. Nei sistemi formativi ci sono molti di questi attori, perseguono ovviamente propri obiettivi e spesso, come sappiamo, in contesti molto competitivi. En un sistema formativo los diferentes actores persiguen sus objetivos y muchas veces esos objetivos pueden ser en competencia entre sí. Se mancano politiche di armonizzazione, politiche di quadro, che chiamano in causa attori anche esterni al sistema formativo, in senso stretto, il quadro che emerge è necessariamente un mosaico disordinato, frammentato, e si pone come ostacolo alle strategie degli individui. Si faltan en el sistema formativo políticas de armonización y se deja eso, inclusive incluyendo dentro de este marco a actores no directamente implicados en la formación, pero que tienen relación con los resultados de la formación, se obtiene una situación caótica, un mosaico fragmentado que va seguramente en contra de la necesidad del individuo, della persona. Come abbiamo detto e come ha ricordato Maurizio nella sua relazione, la società contemporanea invece, per la velocità dei cambiamenti, per le trasformazioni in corso, fa molto perno sull'individuo. La velocità impone dei cambiamenti, impone all'individuo di adottare strategie imprenditive efficaci per realizzare i propri obiettivi. La sociedad actual, por la velocidad de los cambios que se producen, hace énfasis, se centra en el individuo que necesita desarrollar competencias de tipo imprenditorial para hacer frente a estos cambios. Per questo la logica, la filosofia del lifelong learning ha nell'individuo il centro delle sue strategie, nel senso che l'individuo però qui bisogna connotare un po' con maggior precisione di che individuo parliamo, perché esiste un individuo oggetto del marketing, per esempio. Qui l'individuo a cui faccio riferimento è l'individuo cittadino, portatore di diritti al lavoro, diritti alla realizzazione personale. Questo nelle questioni legate al lifelong learning è centrale. La filosofía del lifelong learning se centra en el individuo, pone el individuo al centro del desarrollo de sus estrategias, pero un individuo, ¿de qué individuo estamos hablando? Del individuo ciudadano, es decir, del individuo que es un portador de derechos laborales, de derechos al desarrollo personal, portador de derechos. Ovviamente le strategie di marketing sono essenziali se noi ragioniamo a livello della singola struttura, targetizzare il mercato della formazione, raggiungere i gruppi target giusti è un elemento essenziale per svolgere un'attività formativa di qualità. Sí, él habló antes de la estrategia de marketing, dice que de todas maneras son esenciales, especialmente si necesitamos identificar cuáles son los target, la población objetivo correcta para desarrollar una formación de calidad. Ma se parliamo di sistema formativo più in generale, allora le questioni centrali sono altre. Pero si hablamos del sistema formativo más en general, las cuestiones centrales son otras. Come abbiamo visto, seppure velocemente, da un piccolo esempio, non il più qualificato in assoluto, avremmo potuto prendere esempi, per esempio la Francia o la stessa Olanda o altri paesi, o la stessa Spagna. Dal piccolo esempio che abbiamo visto diventano
diciamo, l'intervento di altri attori si pone su un terreno al centro un'agenda di questioni molto diversa. Como hemos visto antes, aunque deprisa, a lo mejor no con el ejemplo más calificado, pueden haber habido otro, el de la región Emilia-Romagna, la intervención de otros actores pone al centro cuestiones de otra naturaleza. Per esempio pone il problema di attivare dei ponti, delle passerelle di transizione fra i diversi sistemi formativi, fra lavoro e formazione. Pone, por ejemplo, la necesidad de establecer puentes entre los diferentes sistemas formativos y entre la formación y el mundo del trabajo. E pone il problema di, appunto, come già Maurizio, il dottor Betti ha sottolineato, il problema di un linguaggio comune nell'esprimere le competenze acquisite ai diversi livelli. El problema de un lenguaje común para poder expresar la competencia que se adquieren en los diferentes niveles. Pone il problema di attivare dei presidi di supporto all'impiegabilità che siano connessi col sistema formativo. Pone la necesidad de establecer unos presidios de soporte a la empleabilidad conectado con el sistema formativo. Allora, per chiudere questo breve intervento, quello che la conclusione a cui siamo arrivati all'interno del gruppo che ha seguito con estrema continuità e assiduità il progetto è quello di pensare a una rete, perché è lo strumento più adeguato, a una rete che sia non tanto che pretenda di incidere a livello delle politiche nazionali direttamente, ma di essere uno spazio di scambio, di riflessione, di valutazione di quello che ciascun attore che partecipa alla rete può fare al proprio specifico livello per diciamo, implementare delle strategie di lifelong learning. Para concluir, entonces, hemos identificado como producto del trabajo de 3 años la importancia de dar vida a una red como el instrumento, la herramienta más adecuada, no tanto para incidir directamente en las políticas, porque eso no es una tarea que podamos cumplir, sino para crear un espacio de intercambio, de debate, de reflexión y de evaluación de lo que cada actor, del rol que le corresponde, puede hacer para implementar estrategias de lifelong learning, de aprendizaje permanente. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Mauricio Betti y del doctor Ivo Passagli. Muchísimas gracias. Gracias. Invitamos, por favor, para la siguiente presentación. También un proyecto TRAL que hemos trabajado juntamente con Vincula en torno a InfoAces. Gracias.